Capítulo 6. Demasiado a menudo usamos las palabras mal. Hoy he oído hablar en un debate de la radio a catedráticos y gente superlista sobre lo mal que los jóvenes usamos el idioma. Las faltas de ortografía, recortar las palabras, los emoticonos, la escasez de léxico, todo eso les resultaba muy preocupante. A mí no es que me dé igual. Claro que opino que es bueno saber dónde van las tildes y qué es un verbo intransitivo. Bueno, esto segundo realmente no es que sea muy importante para el día a día, pero si te lo sabes, eso que ganas. Ahora, lo que de verdad me pone en alerta en relación al lenguaje son situaciones como la que he vivido hoy en una tienda de ropa, por muy tontas que puedan llegar a parecer. Estaba acompañando a un colega. Él es negro. Y ese dato es muy importante para lo que voy a contar. Bueno, pues buscábamos un regalo para su hermana. Una camisa, una camiseta, algo de ropa, no muy caro, un detalle. Sabido es que, lamentablemente, hay estereotipos que sí tienen mucho que ver con la realidad. Y uno de esos es el que dice que los hombres, en general, tenemos más bien poco criterio dentro de una tienda de moda femenina. Sabes si te gusta o no cómo va vestida una mujer, pero mi amigo y yo tenemos, al menos nosotros, serios problemas para imaginar cómo le sentará la prenda que está colgada en una percha a una mujer determinada. De ahí la gran importancia que cobran las dependientas de las tiendas para nosotros. Las veces que he ido a este tipo de establecimientos sin acompañar a una mujer, la escena ha sido casi siempre calcada. Entro, voy directamente a la primera dependienta que veo y le pido que me dé algo para llevarme. Podría decir que pido asesoramiento, pero eso querría decir que yo tengo ya alguna idea en la cabeza y que ella lo que hace es terminar de orientarme. En realidad, en mi caso, no es así. Yo lo único que tengo claro es más o menos cuánto me quiero gastar. El resto es decisión de una perfecta extraña, que conmigo, por lo menos, sí que se gana su sueldo. El caso es que la situación ha sido de lo más ridícula. La dependienta, rubia y con ojos azules, después de preguntar la talla de la hermana de mi amigo, que no la sabíamos, pero que la hemos deducido al ver a otra chica que estaba en la tienda con más o menos su cuerpo, ha sacado unas cuantas prendas. Mi colega se ha decidido finalmente por una Rebeca, de modo que lo único que quedaba era ya el color. La dependiente entonces nos ha dicho que tenía 3 tonos: blanco, negro y color carne. ¿Color carne? Mi amigo es marrón oscuro, yo marrón claro, y ella es rosada. ¿Qué quiere decir eso de color carne? Yo sé que en Europa, al menos en España, se ha designado por convenio, no reglado, que el color carne es el del tono más o menos que coincide con el color de la piel de las personas más o menos blancas como la dependienta, pero honestamente ese es un convenio pésimo. El lenguaje es sumamente importante. Interiorizar que el color carne es el color de la carne del europeo es sembrar en el subconsciente la idea de que no tener ese color es algo así como una tara o un fallo. O, en el mejor de los casos, algo excepcional que se sale de la norma, porque la norma es que la carne humana sea de color carne. Sé que la generalidad de las personas no utiliza la expresión con malicia, pero cosas así son las que hacen que algunos afros en España tengan metido en la cabeza la idea de que no son normales. Hay incluso quienes pretenden aclararse con productos perjudiciales para su piel. Pero lo que es muchísimo peor aún, dañinos para su autoestima, porque hay un ideal según el cual eres más guapo o guapa cuanto más clara sea tu piel. Y una persona negra, por mucho que se empeñe, no va a ser nunca blanca. En realidad, eso es bastante más complicado. En España, las personas blancas se broncean para tener un poquito de color. Resultará más atractiva una mujer rubia rollo Sarapova que una mujer negra como Serena Williams, cosa que yo no comprendo porque Serena está muchísimo más buena. Sigo. La frustración es, sin duda, una de las peores situaciones a las que se puede enfrentar un humano. Y el lenguaje, que ha de estar siempre a nuestro servicio y no en nuestra contra, no debería ser un obstáculo. Y digo no debería, no que no lo sea, porque desgraciadamente, en demasiados casos, sí que lo es, debido a que ni siquiera nos damos cuenta de hasta qué punto está viciado. En el maravilloso libro de George Orwell, 1984, se plantea la existencia de un plan perfectamente orquestado para manipular el lenguaje con el fin de servirse de él como instrumento de control. Es cierto que la situación no es tan clara y exagerada como en esta novela, pero a menudo no puedo evitar preguntarme por qué todos los errores van siempre en la misma dirección. Yo sí creo que hay una intención, una mala intención, en distintos matices que se ha dado a muchas palabras y expresiones. No creo que sea coincidencia que exista una serie de conceptos y expresiones que usamos y que, por algún motivo, sirven para ahondar en las diferencias, justificar actos que son injustos y, lo que es peor aún, construir en el subconsciente colectivo ideas maliciosamente falsas. Se ha escrito muchísimo sobre cómo influye el lenguaje en el pensamiento. Se especula con que si algo no tiene una palabra que lo designe, podemos terminar por obviarlo porque para hablar y para pensar utilizamos palabras.
Como persona que se dedica básicamente a trabajar con el lenguaje para procurar comunicar cosas, sé hasta qué punto puede resultar frustrante estar a merced de mi limitado y condicionado vocabulario. Yo no puedo decirle a un niño que está haciendo el indio cuando hace tonterías, porque eso es lo mismo que afirmar que los indios son tontos. ¿De dónde viene esa expresión? ¿Por qué la seguimos utilizando sin cuestionarla? Ejemplos hay demasiados. Le engañé como a un chino. Eso es una gitanada. Eso fue una merienda de negros. Hoy he tenido la negra. Todas esas frases y tantas otras son incuestionablemente ofensivas para los colectivos a las que se refieren. Los chinos no son bobos, los gitanos no son cutres y los negros no son desordenados y anárquicos. Yo mismo soy considerado mulato, que es una palabra que hoy tiene un rollito exótico y sexualmente atractivo, pero que cuando buceas en su origen y en su intención comprendes la perversidad que encierra. Los primeros mulatos de la historia surgieron de las violaciones que los europeos llevaban a cabo en sus primeras incursiones por África. Y los frutos de esa barbarie recibían en español el nombre de mulato, porque el hombre blanco era el gran semental que montaba y fecundaba a la mujer negra, que era la burra. Como del cruce de un caballo y de una burra se obtiene un mulo, que es un híbrido de dos razas estéril y por lo tanto tarado, del cruce entre el blanco, caballo digno y noble, y la negra, burra de inferior casta, tenemos como resultado un mulato, esto es, una mezcla pseudo-aberrante. Como digo, es verdad que el significado original de la palabra es desconocido para la gran mayoría de las personas, pero no por eso se nos debería de pasar la mala intención que encierra. Yo no soy un mulo. Yo soy el resultado del amor que se procesaban mi padre y mi madre, dos seres humanos exactamente igual de dignos que decidieron unirse para formar una familia de manera libre. Yo mismo encuentro problemas a la hora de buscar sustitutos para las palabras y expresiones que detecto como racistas, discriminatorias u ofensivas. Pero no puedo rendirme y continuar usándolas, porque sé hasta qué punto el lenguaje condiciona nuestras cabezas. Un día fui a una sucursal de una caja de ahorros para hacer un pago. Cuando me senté, la señorita que me atendía me preguntó ¿cuánto dinero iba a ingresar? El número de la cuenta a la que iría a parar la cantidad y el nombre del que hacía el ingreso. Cuando le dije que mi apellido era Yang y me ofrecía deletreárselo, ella hizo un gesto de que va, ni lo intentes, con las manos y me pidió que lo escribiera yo directamente porque, palabras textuales, tenéis unos nombres muy raros. Bien, recuerdo perfectamente que en la plaquita de la mesa del escritorio ponía Señorita Almudena Matamoros. O sea que llamarse Jan es raro, pero llamarse Matamoros es normal. Propósito. Primero, estar vigilante con el lenguaje que uso y segundo, estarlo también con el que usan los demás. Es como el mismo concepto de raza. En el artículo 14 de la Constitución Española se dice que todos somos iguales con independencia de la raza y no sé qué más. Espera, voy a mirar un momento y lo pongo tal cual. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bien, esto, aparte de quedar muy bonito y ser muy de carta magna, tiene una interpretación desagradable. Miren, la Real Academia de la Lengua dice que raza es casta o calidad del origen o linaje. Y aquí se nos plantean dos cuestiones. Si hablamos de razas humanas e introducimos la idea de calidad de origen, no hacemos otra cosa que aceptar la existencia de distintas calidades de origen humano. Y si calidad es propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor, tenemos como resultado la idea de que en función del origen de un humano puede ser juzgado como de más o menos valor que otro. Bien, sobra decir que esta afirmación es perversa, ya que justifica las teorías eugenésicas que el bastardo de Sir Francis Galton, primo del mismísimo Charles Darwin, postuló a mediados del siglo XIX, según las cuales era científicamente entendible el control de las razas humanas inferiores por parte de la raza humana superior, la blanca. Masacres como la de los indios nativos en Argentina o la nazi en Alemania se apoyaban en estas ideas. Me repatea que, aunque ya todos sepamos que científicamente no existen diferentes razas humanas, ya que la evolución quiso que la única raza humana que consiguiera llegar a nuestros días fuera la Homo sapiens, sigamos con el afán ese de diferenciar en jerarquías a las personas. En serio, ¿por qué demonios seguimos hablando de raza? Bueno, pues supongo que por la sencilla razón de que así en Europa se pueden ver con tranquilidad imágenes de cuerpos mutilados o de niños muertos en Haití, sin que se sienta demasiada empatía porque al fin y al cabo ellos son de otra raza. Cuando le digo a la gente que no se vieron imágenes ni parecidas cuando cayeron las Torres Gemelas, es cuando dicen, no, es verdad, pero nadie parece darse cuenta. Veamos. Inmigrante. El que inmigra. Inmigrar.
Dicho del natural de un país, llegar a otro para establecerse en él, especialmente con idea de formar nuevas colonias o domiciliarse en aquellas ya formadas. ¿Cuántas veces habré escuchado en los noticieros o leído en los periódicos que se ha encontrado una patera con inmigrantes en aguas internacionales? Si estás en aguas internacionales no has inmigrado por la sencilla razón de que no has llegado a establecerte en ningún sitio, ¿no? Pero en España se ha extendido la idea de que el inmigrante es toda aquella persona que no sea europea o estadounidense, porque en ese caso son extranjeros, que es distinto y mejor. Estando en Ceuta me decían que la elevada presencia policial en parte se debía a que había muchos inmigrantes que estaban esperando para saltar la valla y llegar a España. Yo contestaba que si estaban al otro lado de la valla no podían ser inmigrantes, pero entonces me miraban con cara rara y cambiaban de tema. Desarrollar, dicho de una comunidad humana, progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente. Un país desarrollado, por tanto, es aquel que no necesita progresar y crecer económica, social, cultural o políticamente. Aún no he conocido a nadie que me pueda nombrar un solo país que sea así. Parece cuando menos pretencioso autodenominarse desarrollado, tanto como lo es ponerse la etiqueta de primer mundo. Máxime entendemos que primer viene de primero y primero, dicho de una persona o cosa, es que precede a los demás de su especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía. Teniendo en cuenta que Europa no precede a Asia o África en orden, como tampoco lo hace en lugar ni en situación, ¿estamos diciendo entonces que las precede en jerarquía o en clase? Espero que no sea así, porque jerarquía es gradación de personas, valores y dignidades, y clase, orden en que, con arreglo a determinadas condiciones o cualidades, se consideran comprendidas diferentes personas o cosas. Y aquí, como ocurría con la palabra raza, volvemos a hablar de calidad como baremo para medir a las personas. Es muy difícil argumentar coherentemente un discurso en el que en función de tu origen tengas como persona más o menos calidad. Bueno, rectifico, no es que sea muy difícil, es directamente imposible. Estando en la era de la corrección política, en la que todo el mundo pretende ser pulcro a la hora de hablar, me resulta contradictorio y chocante oír frases como: los profesores y las profesoras, así como los alumnos y las alumnas, se sienten preocupados y preocupadas ante la llegada de chicos y chicas de países en vías de desarrollo. Todos los países están en vías de desarrollo. Todos. Es mucho más objetivo hablar de niveles de industrialización y mucho más justo acoger y ayudar que preocuparse por recelar, porque todos quieren que una chica rumana sin contrato limpie su casa y les planche la ropa, pero se desea que en cuanto termine desaparezca, al menos hasta que vuelva a ser necesitada. Se soporta al inmigrante porque se le necesita, se le acepta como un mal necesario, pero ni se le aprecia, ni se le quiere, ni se le valora. Quizá esto sea otro tema, pero me da la sensación que los derechos que se otorga al colectivo de inmigrantes se hacen a modo de favor, de concesión o gracia. Y en cuanto asoma una crisis económica, llega el momento de pensar en retirárselos. No entiendo cómo se puede ser tan cínico y tan ciego. Un derecho no es algo que se quita o se da. Los derechos, por definición, son irrenunciables y da igual cómo quiera ponerse el receptor de la inmigración. Si una persona, con independencia de su origen, ha trabajado X tiempo, tiene derecho a cobrar un paro, como cualquier otra. En este tema he descubierto hasta qué punto estoy fuera de la gran masa social, porque me entristece enormemente la animadversión con la que se trata al distinto por el simple hecho de serlo. Nada justifica la injusticia. Nada. Y volviendo al lenguaje, recuerdo otra anécdota con mi profe de filosofía, el del Insti, ya hablé de él. Como le encantaba reírse de nosotros y consideraba que todas las clases de chavales de 16 y 17 años son prácticamente iguales, tenía preparada una trampa que supongo que usaba siempre. Cuando pillaba a uno de nosotros riendo, en lugar de mandar callar, preguntaba: ¿de qué te ríes? Él conocía perfectamente la respuesta porque es la misma que dan todos los chicos de esa edad. De nada, contestaba el alumno. ¿Y qué es la nada?, preguntaba entonces el profesor con aire de superioridad intelectual. No sé, contestaba el chico. Esa era la única respuesta que podías dar a un profesor de filosofía ante una pregunta así, claro. A estas alturas el alborotador ya no se reía. Era el centro de una situación un tanto desagradable para él. ¿Y cómo puedes reírte de algo que no sabes qué es? Estocada y silencio. A fuerza de escuchar la misma conversación durante un año entero, un compañero de clase, el más brillante de todos nosotros, quizá el único brillante, urdió un plan. No quería que el curso terminara así, de modo que, en un recreo, previo a la hora de filosofía, nos anunció que tenía intención de dejar en evidencia al profe.
La expectación era máxima. No quiso darnos más pistas, de modo que no tuvimos más remedio que esperar pacientemente, dudando sobre si se atrevería o no. En un momento determinado nuestro compañero claramente se forzó a reír en voz alta. La trampa estaba preparada. El profesor procedió como todos esperábamos. ¿De qué te ríes? De la ambigüedad del lenguaje cotidiano, respondió mi compañero, ganándose el «oh» de la clase y la sonrisa y la aprobación del maestro. Solo recordarlo me pone una sonrisa en la cara. El propósito de hoy es tratar de ser cuidadoso a la hora de elegir las palabras y no cortarme cuando toque corregir. Contacto, para que no desenfade. Si oigo a alguien decir «persona de color», yo no conozco a nadie que sea transparente, o inmigrante de segunda o tercera generación. El inmigrante es el que inmigra. Su hijo ya es nativo del lugar en el que su padre emigró porque ha nacido allí. La gran mayoría de las veces sé que se utiliza mal el lenguaje sin mala intención, pero las consecuencias pueden ser muy negativas porque hacerlo segrega y da apariencia de lógica a cosas que no lo son en absoluto. Todos somos mucho más parecidos de lo que nuestras palabras nos hacen ver. Fin del capítulo 6.